La evolución de las energías renovables y su proyección hacia el futuro. Introducción a las energías renovables. El tema de las energías renovables, no por ser más innovador, deja de ser de reciente actualidad. Sin embargo, a pesar de que llevamos décadas planteándonos el futuro de las energías renovables, cómo se están desarrollando, hasta dónde podemos llegar, si se descubrirán nuevas tecnologías. Cada vez hay mayor conciencia a nivel mundial de que las energías son finitas y de la necesidad de reducir la emisión de gases que puedan contribuir al cambio climático y al aumento de las temperaturas medias del planeta. Aunque sea por estas razones, está claro que las energías renovables, la energía procedente de fuentes naturales que no pueden agotarse, están llamadas a ser las energías del futuro. El objetivo de este análisis es estudiar el desarrollo de las energías renovables en los últimos años, cuáles son las proyecciones para el futuro, así como presentar algunas de las energías en las que se trabaja en la actualidad, así como en otras que pueden ser fuentes de energía en un futuro no muy lejano. Además, se abordará la evolución de la electricidad y del vehículo eléctrico en la última década y cómo puede afectar a corto plazo al sector de los hidrocarburos. La primera aproximación a una energía renovable es a la energía proveniente del Sol, por ser la fuente de vida de casi todos los seres vivos del planeta. Un dato sobre este recurso es que en un día, la Tierra recibe del Sol entre 1800 y 2000 veces la energía que el planeta consume al año, siendo las mayores incongruencias geográficas aspectos como las horas de luz y regulación de suministro mediante almacenamiento energético. Gracias a los múltiples avances tecnológicos, la energía solar fotovoltaica ha conseguido en los últimos años disminuir en gran porcentaje su coste, pudiendo ser rentable en algunos casos si se aprovecha de manera efectiva el recurso que tiene cada lugar. Definición y conceptos clave. Cuando a comienzos de los años 80 fue necesaria la utilización por primera vez en la bibliografía económica de la expresión energías alternativas o energías renovables, muy pocos investigadores e interesados del área de la producción de electricidad sabían lo que se escondía tras estas denominaciones. En la actualidad es muy difícil que exista una persona con una mínima formación que pueda decir con total seguridad que no conoce cuáles son las energías renovables. Aunque muchos conocen y dominan los conceptos sin problemas, a pesar de esta saturación de información en este campo, todavía sigue siendo objeto de estudio, de profunda investigación y análisis constantes en el sector de la oferta eléctrica de bienes y servicios. Atendiendo al concepto de desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, constatamos que las energías renovables tienen un papel protagonista en el mismo. Esto no quiere decir que las fuentes actuales de generación convencional dejen de ser utilizadas. Todo lo contrario, lejos de mejorar aspectos económicos y de eficiencia en la generación, este tipo de fuentes van a estar presentes en el mix energético mundial durante todavía muchos años. De entre las fuentes de energía clásicas, la energía eléctrica puede producirse mediante centrales de generación diferentes: térmicas, nucleares, hidráulicas, solares, eólicas, mareomotrices, regulables, no regulables, etc. Cada una de estas centrales es ideal para producir en uno u otro caso, en una determinada zona. Por ello existe esa diversificación en la generación. A partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, el mix energético ha comenzado a ser cada vez más heterogéneo. Historia y desarrollo de las energías renovables. La aplicación directa de energías renovables es vieja como la humanidad misma. Hasta finales del siglo XVIII, año de invención de la máquina de vapor, fue la solar, el viento junto a otras formas de energía, las únicas que pudieron ser usadas por el hombre. Sin embargo, no fue hasta el desarrollo de la energía eléctrica y el paso del carbón y el petróleo a otras formas primitivas de energía que se desarrollaron las energías renovables para este uso. Hitos importantes en la historia de las energías renovables. Con el paso del tiempo, la utilización de fuentes renovables se generó en distintos campos de la energía moderna. Algunos de estos hitos importantes que marcaron la aparición de la energía moderna serían:
En 1839, el físico francés Alexander Edmond Becquerel descubre el efecto fotovoltaico. El primer aerogenerador lo inventó el estadounidense Charles Francis Brush. Lo instaló en su propio terreno en Cleveland. El rotor tenía forma de rosa de los vientos y 144 palas. Medía 17 metros de diámetro y podía producir hasta 12 kilowatts. En 1904, Auguste Mouchou patenta un motor solar y un colector que ofrecía algunas aplicaciones, tales como cocina, destilación y calefacción. En 1932, fue promulgada la Ley de Electrificación Rural, que impulsó el empleo de generación hidroeléctrica para el desarrollo del agua y generación de energía eléctrica. En 1954, se fabrican las primeras células fotovoltaicas comparables a los diodos de efecto invernadero y resistentes al exterior. A inicios de la última década del siglo XX, se comenzaron a ver los primeros dispositivos fotovoltaicos cristalinos. A la mitad de la misma década, su eficiencia alcanzó el 10% y para fines del mismo siglo superaban el 13%. Alemania, a finales del siglo, impulsó el uso de energía solar, creándose así el mercado base para la generación de paneles solares. Después de ellos, se dieron cita a otros países europeos como España, Polonia, Italia y Francia. Sin embargo, Alemania tenía una mejor ubicación estratégica, además de contar con un principio de economía más sólida en Europa. Desde principios de siglo, España se proyectaba para acrecentar exponencialmente su capacidad instalada de generación eléctrica vía energía solar. Tipos de energías renovables. Los stocks de energía renovables existen virtualmente en cantidades ilimitadas, por lo menos en un plazo de tiempo comparable con el del desarrollo de las tecnologías convencionales. Por otro lado, en algunos campos como la biomasa, el hidrógeno y la energía geotérmica, están disponibles recursos naturales prácticamente inagotables. De otro lado, las fuentes renovables de energía contribuyen al desarrollo sostenible, al empleo y a superar los retos de la seguridad energética y del cambio climático. Las energías renovables se han añadido en muchas partes del mundo en lugar y reemplazo de las convencionales para producir electricidad, debido a que los costos verdes, al ser consideradas fuentes más limpias, no tienen impactos nocivos sobre el medio ambiente. La bioenergía es una de las más evidentes fuentes de energía renovable. Puede tomar la forma de sólidos, líquidos y gaseosos. Este tipo de energía, de origen natural, es uno de los más abundantes sobre la superficie de la Tierra. La idea de usar la energía que produce el Sol de alguna de estas tres maneras no es nueva y ha sido utilizada por la humanidad de diferentes maneras desde tiempos remotos. La producción de bioenergía responde a la conversión de diferentes formas de biomasa en energía empleable. Energía solar. Una de las fuentes de energía renovable más importantes e interesantes es la energía solar. Esta fuente energética es la más abundante de la que dispone la Tierra y que, por tanto, permite la obtención de grandes cantidades de energía. Además, los procesos de generación de energía solar no generan emisiones contaminantes, lo que supone una importante disminución del impacto ambiental. El problema de la energía solar ha sido tradicionalmente su coste de producción y la dificultad para su almacenamiento. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías en este ámbito, se va mejorando de manera progresiva tanto la eficiencia ecológica como la económica, y gracias a los avances en baterías, ambos problemas van atenuándose. En la actualidad, el sistema de acumulación de energía está basado, en un gran porcentaje, en sistemas electroquímicos basados en baterías. Los más comunes son las baterías de iones de litio que se utilizan en aplicaciones portátiles y para almacenar energía solar, eólica u otras fuentes renovables en aplicaciones estacionarias. Recientemente, la perovskita, un mineral de estructura cristalina cúbica, está mostrando mucha promesa para mejorar la eficiencia de las células solares y del almacenamiento de su energía. También las baterías de flujo se presentan como una opción muy interesante, ya que pueden recargar su electrolito cuando la carga se ha agotado, y se están perfilando como una solución a los problemas de reciclaje de las actuales baterías de iones de litio, basadas en materiales problemáticos. Energía eólica. Pulsado por los vientos,
se han utilizado desde tiempos inmemoriales, principalmente para la navegación de las embarcaciones. Posteriormente, se comenzaron a instalar molinos movidos por el viento en los campos para usos agrícolas. Estos molinos han sido durante mucho tiempo la única forma de convertir la energía del viento en energía útil. El primer uso con criterio de la energía eólica para la generación de electricidad data de 1887 al usar aerogeneradores de 100 kilowatts. Sin duda, a pesar de lo anterior, el uso de la energía eólica creció de forma lenta. Durante muchos años fue considerada como una energía minoritaria debido al auge de los combustibles fósiles y de la energía nuclear. Otra de las razones por las que la explotación de la energía eólica ha sido desdeñada es que, en general, las corrientes de viento desde regiones de alturas elevadas hacia otras más profundas son más intermitentes. Además, están sometidas a una gran dispersión anual y diaria, hecho que limita el número de emplazamientos en todo el mundo donde puede ser explotada con garantías energéticas efectivas. No obstante, la humanidad de nuevo ha venido observando cómo las corrientes de viento ayudaban a extender sus medios de vida. Por tanto, durante siglos la energía eólica fue también considerada como una energía familiar para uso en la granja. Con los avances tecnológicos y en su diseño, así como una mayor conciencia hacia el medio ambiente, las empresas comenzaron a invertir en esta fuente de energía, llegando finalmente a día de hoy a ser un pilar sobre el que se sustenta gran parte de las energías limpias en el mundo. Energía hidroeléctrica. Se origina en la energía del sol, que hace que el agua de un río que se encuentra en una cota más alta que el embalse o la costa de un mar llene el embalse. El agua, cuyos niveles bajan más despacio que los solsticios, pasa a través de una serie de turbinas que están unidas a un generador y lo hace moverse. Al no ser estos movimientos bruscos, la duración y el esfuerzo de tareas de mantenimiento son mínimos. Al igual que el carbón, la energía hidroeléctrica también contribuyó al cambio en el diseño de áreas geográficas. La construcción de centrales en serie requería grandes embalses que, a veces, se construían a costa de derribar diferentes entornos geográficos. Un sistema de transmisión por larga distancia controlado desde una central eléctrica requería generar grandes cantidades de energía, precisamente lo que llevó al inicio de la energía hidroeléctrica. Ventajas y desventajas de las energías renovables. Las fuentes de energía renovable son más eficientes y limpias, tienen un gran potencial no aprovechado, ya que la ventaja principal es que no contaminan el medio ambiente al extraer la energía que contienen. Por lo tanto, al generar la energía, no alteran la composición de la atmósfera ni de la superficie terrestre. Al llegar la luz del sol a cada una de estas piezas, se liberan los electrones que generan la corriente eléctrica. Las fuentes de energía renovable también disponen de otras ventajas, como que los recursos renovables son inagotables, esto en teoría, gracias a la tecnología actual y al ritmo al que se consumen esos recursos. Tienen gran capacidad de ser automatizadas para minimizar costos laborales. Favorecen el desarrollo local, ya que pueden ser gestionables a pequeña escala y utilizan recursos propios, permitiendo crecer a las distintas regiones en torno a su riqueza energética. Los productos energéticos renovables demandan menor mantenimiento a largo plazo que los productos de similares prestaciones. Las desventajas las podemos encontrar en el alto coste inicial para realizar la inversión. Las energías renovables son todavía minoritarias en el mercado energético y su implementación en la actualidad resulta cara. Impacto ambiental. Positivos, ligados al uso directo sin contaminación de nuevas fuentes energéticas y a la inexistencia o tratamiento medioambiental de los residuos generados. Y negativos, ligados a la ocupación del entorno, afeitamiento del perfil del terreno, paisajísticos por ocupar grandes instalaciones en espacios naturales, emisiones de ruidos o daños a la fauna. El desarrollo de los parques eólicos puede afectar a las aves de la zona por la perturbación que supone la instalación y el vuelo en su inmediato entorno, más grave si se producen colisiones con las hélices, pero sobre todo por la pérdida de espacio para las especies que nidifican y pasan por la zona, lo que supone un efecto más negativo aunque se ven menos. Por su parte, las grandes instalaciones solares, a pesar de no ser tan llamativas,
también suponen la destrucción o grave degradación del hábitat. Distintos boletines oficiales tienen específicamente catalogadas las alteraciones provocadas por dichas instalaciones como daño en los ecosistemas. La solución a estos problemas medioambientales, especialmente en zonas de sensibilidad ecológica, debe ser un desarrollo racional de las instalaciones en coordinación con la conservación de la fauna. Las sujeciones de los paneles solares en suelo hacen inviable cualquier medida de protección de los animales de pastos o incluso de ciertas plantas herbáceas. Lo mismo que la instalación de torres de vigilancia para aves rapaces ya se les ocurren a ciertos ingenieros. Pero existen múltiples medidas para solucionar y consensuar el problema, y el ejemplo de la utilidad para la fauna de los parques fotovoltaicos se aprovecha a continuación para mostrar la facilidad con que, con un correcto estudio y planificación, se rentabiliza un campo solar y beneficia a la fauna local. Innovaciones tecnológicas en energías renovables. El primer paso para la generación de energía renovable se produjo a partir de la mirada de priorizar el desarrollo sostenible en el ámbito de la energía. Fue así que se inició un fuerte compromiso energético con los países europeos, adoptando el lema de un futuro para los combustibles fósiles y otro para las renovables. En segunda instancia, la disparada de los precios del petróleo, el gas y la energía eléctrica contribuyó al desarrollo de las tecnologías relacionadas con la obtención de energías renovables, dándoles un poder atractivo en términos de costos. Finalmente, y ya hacia fines de los años 90, el cambio climático y el desarrollo sostenible como conceptos se posicionaron como temas centrales en la agenda de la mayoría de los gobiernos del mundo. Sobre el fin de la década del 90, el mercado de las energías renovables estaba establecido y había emprendido su camino hacia el desarrollo sostenido. En la actualidad, el estado de la emisión electroenergética mundial refuerza que las energías renovables tienen un rol central en el abastecimiento natural de energía. Innovaciones tecnológicas en energías renovables. Acceder a las energías renovables, contar con una alternativa viable a los combustibles fósiles, se ha convertido por estas épocas en el principal foco tecnológico del mundo. En vista a la rápida sobreexplotación de los recursos naturales propios de la Tierra, y a las evidencias contaminantes generadas a raíz de esto, se hace necesario y vital buscar alternativas para nuestro día a día que preserven la sostenibilidad del planeta a largo plazo. A modo de ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial han aumentado en un 50% entre 1973 y 2012, y se estima que en 2035 estos gases alcancen el total de 51.2 gigatoneladas, derivándose en un aumento de la temperatura mundial en cerca de 6 degrees C a fin de este siglo. Almacenamiento de energía. Pero actualmente los sectores que más demandan almacenamiento eléctrico son los que menos desarrollo están experimentando. En definitiva, se necesitan baterías que almacenen más cantidad de energía, que se recarguen en periodos de tiempo más cortos, que tengan un tamaño razonable, que pesen poco, que tengan un nivel de eficiencia alto, que tengan un coste bajo y que en la producción de estas no se emitan gases de efecto invernadero. En resumen, es necesario que sea barato, fácil y sencillo, algo perfectamente alcanzable. El problema se encuentra en alcanzar este nivel en un corto plazo temporal. Utilizar molinos de viento como sistema de almacenamiento estático laminar, es decir, aprovechar espacios elevados con vientos propicios, es otra forma de almacenamiento de energía. Actualmente se está fomentando su uso. No es extraño ver granjas ganaderas en zonas de montaña producir su propia electricidad con esta técnica. Otra técnica de almacenamiento es acumular la energía mecánica antes de ser transformada a eléctrica. En el caso de los molinos que hay en los pantanos o saltos de agua, embalsan agua en zonas elevadas y la hacen caer por una serie de tuberías a una velocidad que hará girar un aro metálico que se llama alternador y que gracias al movimiento de rotación induce la generación eléctrica. Es la técnica de almacenamiento de energía más utilizada y estudiada, dada su facilidad y comodidad de uso y de producción. En las estaciones depresoras bombean agua hacia un embalse, donde luego la aprovecharán a la hora de generar.
de esta forma almacenando la energía. Políticas y regulaciones en energías renovables. Algunos estudios ponen de manifiesto que los países aplican distintas estrategias en relación a las energías renovables, desde aquellas fundadas en la liberalización de los mercados eléctricos hasta el liderazgo estatal en la promoción de las energías renovables, y desde una normativa detallada con múltiples herramientas hasta una normativa más sencilla y ambigua, con consecuencias que varían en función del grado de madurez del mercado renovable. Sin embargo, los mecanismos de apoyo que más han demostrado descender los costes de generación asociados a las tecnologías renovables se describen a continuación: la existencia de un menor número de regímenes específicos y una mayor claridad y estabilidad de los mismos, estableciendo en este último aspecto distintas estrategias en función del grado de desarrollo de dichas tecnologías o en función de los países de origen de las tecnologías renovables. La eficacia y eficiencia de estos mecanismos depende sobre todo de su diseño y de su ajuste a las particularidades de cada entorno político, económico, tecnológico y social, por lo que no es posible sacar conclusiones generalizables sobre cuál de ellos es el óptimo. Por ello, la experiencia internacional pone de manifiesto que los instrumentos existentes son numerosos. No obstante, diferentes estudios parecen indicar que, en general, las primas a la inversión inicial y, en menor medida, los premios son los mecanismos de apoyo más eficaces. Acuerdos internacionales. Cabe señalar también la importancia que tiene el desarrollo sostenible bajo diferentes convenios internacionales, en los cuales todos los países participantes quieren asumir una responsabilidad en común, como se denomina en dos de los convenios más conocidos. En el caso del Protocolo de Kioto se dejó estipulada la vulneración que estaba haciendo la comunidad internacional al planeta en relación al calentamiento global. La vulneración que estaba causando el calentamiento global promedio en sus temperaturas, puesto que se habían registrado de manera excesiva en los niveles máximos admisibles mundialmente. Según la Declaración de Kioto, los países suscritos a dicha cumbre internacional se comprometieron a otorgar determinados tipos de ayudas con el objetivo de reducir o estabilizar dichas temperaturas que se estaban evidenciando en el planeta con un rango del 5%. Las formas en que se comprometieron a abordar dicha vulneración global fueron a través del desarrollo de nuevos proyectos, como la mitigación de problemas forestales, realizando transferencias tecnológicas hacia otras naciones y proporcionando financiamiento a ciertas naciones en vías de desarrollo mediante el don o aportación de capital por parte de las naciones industrializadas. Aumentar la eficiencia económica regional en el uso de los recursos de la naturaleza, mediante el concepto de dos objetivos: conseguir una situación más competitiva y favorable a la hora de fomentar la fabricación y el establecimiento de industrias limpias que aumenten los recursos y el empleo. Reducir internamente el coste real de los servicios energéticos, tanto para los aspectos domésticos como para los empresariales. Proyecciones futuras y tendencias. El ritmo de crecimiento futuro para las energías renovables es bastante incierto, ya que su penetración futura dependerá de muchos factores como el cumplimiento o no de los acuerdos climáticos internacionales, las políticas nacionales de los diferentes estados, la legislación específica vigente, las barreras económicas, la evolución de las tecnologías competidoras, el incremento del uso de las fuentes renovables convencionales o la eficacia de las tecnologías no renovables para descarbonizarse. Aunque cualquiera de los distintos escenarios energéticos previsibles para 2050, si hubiera un desarrollo sostenido, presagia un crecimiento significativo de las renovables, es previsible un menor ritmo de crecimiento que durante las pasadas décadas. Comparte certeza el acelerado desarrollo tecnológico que éstas han experimentado, que las coloca en un atractivo lugar de cara al desplazamiento de tecnologías competidoras más contaminantes. Según los escenarios previsibles para 2050, el mix de fuentes renovables variará en función del ritmo de su desarrollo. Si bien en la actualidad ya es claro que las que cuentan con un mayor desarrollo y potencial futuro son, por este orden, la eólica, la solar, la hidroeléctrica y la biomasa, quedando mayoritariamente fuera de la fotografía futura, la geotermia y las energías marinas. Por el camino, se encuentran otras fuentes renovables con inventarios aparentemente mucho más abundantes, como la energía oceánica,
o la energía solar concentrada, que a pesar de su prometedor inicio ha visto ralentizado su desarrollo por los importantes avances de la fotovoltaica, la baja curva de aprendizaje y su supeditación a inversiones significativas y mercados varios. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.